Muy buenos días, amada familia ICFUS. Muy buenos días a todos los que sacan unos minutos para poder compartir este tiempo del estudio de la palabra. Eh, Esperamos que se encuentren bien, reciban un cariñoso saludo de parte de la familia pastoral, mi esposa, mis hijos. Y en verdad confiamos en el Señor en que se encuentran bien, que se estén cuidando, usando su tapabocas, el lavado continuo de manos, siguiendo los diferentes protocolos en los diferentes lugares donde ustedes tengan que ir hoy, donde tengan que trabajar, que desempeñarse en diferentes actividades, visitando de pronto un familiar, eh, en fin, las diferentes actividades en este día, que por favor tengan mucho cuidado, sigan todos los protocolos, mucho cuidado cuando en el transporte urbano. eh, ya la gente pues no está siendo como tan cuidadosa como hace algunos días o algún mes ya. Entonces es bueno confiar, es bueno tener cuidado. Dice la escritura que el sabio ve el peligro y se aparta de él. Entonces seamos cuidadosos. Bienvenidos a este tiempo y vamos a orar al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo y nos dé entendimiento en su palabra en esta mañana. Padre, te bendecimos. Gracias por la obra preciosa de la cruz de Calvario. Gracias por esa preciosa sangre que se derramó para perdonar nuestros pecados. Se derramó para pagar por nuestra paz, para borrar nuestras maldades y para hacernos hijos e hijas de Dios. Te damos gracias por esa obra maravillosa de Jesús de Nazaret, completa, perfecta. Esa obra que garantiza que la salvación llega a nuestras vidas por tu gracia, por tu misericordia y no por nuestras propias obras, Señor. Hoy te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, colocamos en este día nuestras vidas delante de tu presencia y te suplicamos que seas tú con tu Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos en este tiempo, en este día, Señor, en medio de cada situación que se presente, que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda, Señor amado, guardar nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Espíritu de tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele en este día y tu palabra nos fortalezca, nos guíe, nos ayude, nos direccione en el poder de tu Espíritu Santo. Sujetamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a tu Espíritu Santo y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que seas quitando toda venda espiritual, toda ceguera espiritual. En el nombre de Cristo Jesús bendigo a cada persona, Señor, que saca unos minutos para compartir este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien. Tres aspectos importantes para una vida de éxito. Y hemos dicho una vida de éxito desde la óptica de Dios, no desde la óptica del ser humano. Y hemos hablado acerca de la necesidad imperiosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y que esto solo se logra cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador único y personal. Y que esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos ayuda a que se vaya formando en nosotros el carácter de Jesús de Nazaret. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos guía en ese tercer aspecto que es una vida de servicio al Señor. Y si servimos al Señor, lógicamente es necesario servir a nuestro prójimo. Y como estamos hablando acerca de una vida de éxito desde la óptica de Dios, es necesario hablar acerca de que va a haber un juicio de nuestro servicio. Dios nos ha empoderado dándonos dones, talentos, habilidades, dándonos inteligencia, sabiduría, colocando en nosotros cosas preciosas y maravillosas. Pero todo esto el Señor lo ha hecho para que nosotros coloquemos a su servicio, siendo Él el Señor y nosotros siendo sus siervos. Coloquemos a su servicio todo aquello maravilloso que podemos hacer guiados por el Espíritu Santo y colocando en actividad todas aquellas preciosas cosas que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Todas esas cosas maravillosas que tú tienes, todas esas cosas preciosas que tú tienes, que Dios te ha colocado
es con el propósito de que le sirvamos a Él y le servimos a Dios sirviendo también a nuestro prójimo en el propósito de Dios y a la manera de Dios. Entonces, como estamos hablando de tres aspectos para una vida de éxito desde la óptica de Dios, tenemos que entender que para saber si hemos tenido o no éxito en nuestra vida, tiene que haber un peso de eso, tiene que haber un juicio de nuestro servicio, tiene que haber un juicio de nuestra vida. Y es lo que vamos a hablar en este tiempo, el juicio del servicio. Se tiene que juzgar nuestra vida para saber si ha sido una vida de éxito o si no lo ha sido. Porque dentro de esto de que Dios ha colocado estas cosas preciosas en nosotros para que le sirvamos, es servirle desde el propósito de Dios y servir en el espíritu correcto. De tal manera que podemos estar haciendo muchas cosas, pero podemos estar haciendo esas cosas incluso yendo en contra de la voluntad de Dios. Podemos hacer cosas que pensamos que están bien, que creemos que están bien, que en nuestro egoísmo de pronto, en nuestro orgullo, en nuestra altivez, las hacemos y resulta que no es un espíritu correcto. Y aunque sean cosas buenas, no van a tener un peso suficiente a la hora del juicio de nuestra vida para saber si tuvimos una vida de éxito. Y vamos a hablar acerca del fundamento. Si vamos a servir al Señor debe existir un fundamento. Es un fundamento, es una base, es un apoyo importantísimo en nuestras vidas para saber que sobre ese fundamento nuestras vidas se deben levantar. Hay fundamentos morales, hay fundamentos económicos, hay fundamentos sociales, hay fundamentos legales, pero el más importante de todos los fundamentos se llama Jesús de Nazaret. Es el fundamento de una vida auténtica de éxito. Entonces, en ese sentido vamos a hablar acerca del fundamento. Dice en primera los Corintios capítulo 3 versículos 10 al 12 en Nueva Traducción Viviente. Por la gracia que Dios me dio, dice el apóstol Pablo, yo eché los cimientos, el fundamento, como un experto en construcción. Él está haciendo allí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Está haciendo allí una comparación, un paralelo entre lo que es la vida cristiana y levantar un edificio. Entonces dice, yo eché los cimientos, el fundamento, la base, aquello que a simple vista no se ve. Y no se ve a simple vista porque tú puedes observar un edificio hermoso, puedes ver un edificio muy lujoso, pero no ves sus fundamentos. No observas hasta dónde cavaron los constructores. Qué tan profundas fueron esas bases para poder levantar un edificio a una determinada altura. Entonces, entre más alto es el edificio, más hondo se debe cavar para poder tener un edificio que se pueda sostener. Entre más nosotros queremos desarrollar una vida de éxito más profundo, debemos cavar y cimentarnos en ese fundamento, fortalecernos en ese fundamento que dice el apóstol Pablo que colocó y cuyo fundamento tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Eché los cimientos como un experto en construcción, dice el apóstol. Dice, ahora otros edifican encima, nosotros edificamos encima. Nosotros sobreedificamos en ese fundamento que colocó el apóstol. Dice, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Es decir, no podemos sobreedificar de cualquier manera. Porque podemos sobreedificar y el edificio se nos puede ir hacia un lado o se nos puede ir hacia el otro. El edificio se puede ir hacia un lado de tal manera que podemos afectar y dañar edificaciones que están al lado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Podemos edificar de una manera que edificamos somos nosotros. No es el Señor a través de nosotros. Nuestros propios intereses, nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia forma de hacer las cosas sin tener en cuenta si Jesús haría lo que yo estoy haciendo.
Hace años trabajaba en una empresa y cerca a la empresa donde trabajaba estaban levantando un edificio y la verdad no era un edificio muy alto, era un edificio tal vez de unos 4 pisos, 5 pisos por mucho, si mal no recuerdo. Y bueno, levantaron el edificio, tenía una casa a la derecha, otra casa a la izquierda, y al tiempo una de las casas del lado, permítame mirando de frente, del lado derecho, empezó, sus paredes empezaron a agrietar, la casa se empezó allí como a torcer, por decirlo de alguna manera, porque resulta que el edificio empezó a irse de lado, a irse de lado, a irse de lado, de tal manera que afectó la edificación de al lado, porque los cimientos no fueron los adecuados, porque no hicieron un adecuado estudio del suelo para ver si soportaba ese peso. Nosotros necesitamos ahondar en la palabra del Señor. Necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo ahondar en nuestra relación con Dios. Necesitamos ahondar en el estudio de la palabra, en el conocimiento de la palabra. ¿Sabes una cosa? Que lo que menos le gusta a la mayoría de los cristianos es estudiar la palabra. Les gustan los mensajes y ojalá sean en mensajes muy animosos, muy emotivos, mensajes que incluso llenen a ser más bien como motivacionales, ¿no? Y buscan más motivadores de pronto que personas que dan la palabra del Señor. Y cuando se trata de meterse en la palabra y empezar allí a buscar y mirar con un texto y mirar con otro, ir adelante, ir atrás, poco le gusta a las personas estudiar realmente la palabra. De pronto podemos quedarnos con un textico así por encima y ya con eso es no, pero es importante escudriñar las escrituras, es importante ahondar en la palabra. Entonces dice aquí la escritura, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Ahora, antes de construir, antes de levantar, ¿qué se necesita? Incluso antes de echar los mismos cimientos, ¿qué se necesita? Un plano. Y en este paralelo, en esta comparación que el Espíritu Santo hace de el cristianismo, de la iglesia, de nuestras vidas como cristianos, en este paralelo Él nos ha dejado también un muy buen plano. Y ese plano es la palabra de Dios. Y tenemos que seguir los lineamientos que nos da la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de la escritura para poder evaluar, para poder juzgar si estamos llevando una vida conforme al propósito de Dios. Y sigue diciendo allí la escritura, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Ese es el fundamento, la base. Él es nuestro ejemplo. Es más, se nos exhorta a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, maduro, cabal. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la escritura que Dios el Padre envió a Jesús de Nazaret en forma humana para que Él sea el mayor de todos los hermanos y por medio de él heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, un ejemplo diferente del que ya tenemos. Y hago la pregunta que hice hace algunos días. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que el Señor Jesucristo haría lo que tú estás haciendo? Estás seguro que Él usaría las palabras que tú usas, que al referirte a los demás, el Señor usaría las palabras que tú usas, que al querer ganar almas para llevar a la iglesia donde te congregas, el Señor usaría las estrategias que tú usas. En ICFUS le hemos enseñado muy bien a nuestros hermanos que por favor no traigan ovejas de otros lugares. Y eso lo vamos a fortalecer con la misma palabra. Es el plano para este edificio que Dios está levantando.
Precisamente allí en Romanos capítulo 15, versículo 20, en una traducción viviente, dice el apóstol Pablo: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Esta es la nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera dice que el apóstol no quiere ir a predicar a Cristo donde ya fue predicado, no quiere trabajar sobre un fundamento ajeno, un fundamento, una base. Porque aunque el fundamento es el mismo, que es Cristo, dice cada uno que edifica debe sobreedificar con cuidado. Entonces hay diferentes maneras, diferentes formas de sobreedificar, pero el fundamento es el mismo. Es decir, en unas iglesias se hace énfasis en una cosa, en otras iglesias locales se hace énfasis en otra, pero todos usamos el mismo fundamento. Ahora, entonces lo que dice el apóstol: yo lo que no quiero es empezar a tomar ovejas de otro lugar sabiendo que están siendo edificadas de una manera, porque al traerlas aquí donde yo estoy pueden presentar un problema. Pon cuidado, como dice aquí la escritura en Nueva Traducción Viviente. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Una persona que no tiene a Jesús como su Salvador. El problema muchas veces es que buscamos evangelizar a los evangelizados. Buscamos llevar el mensaje de salvación o ganarnos mejor a los que ya otros han ganado. Esa no es la forma de trabajar. No es la forma en que nos ha enseñado Jesús. No es la forma que nos enseña la Biblia y no es la forma que enseñamos en ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio. Y sigue diciendo allí: donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Repito, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. ¿Te das cuenta? Es el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Ir a ganar almas, no sacándolas de otro lugar, no sacándolas de otra iglesia, sino ir a ganar almas que realmente no tienen a Jesús como su Salvador único y personal. Lucas 24:44, estamos hablando del fundamento. Y el fundamento es Cristo. Y haría Jesús, usaría el Señor Jesús para ganar almas, la estrategia que tú o yo estamos utilizando. Esa es la pregunta. ¿Crees que el Señor estaría sacando de un lugar para llevar a otro? Esa es la pregunta. Lucas 24:44 dice: entonces dijo: cuando estaba con ustedes, allí habla el Señor Jesucristo, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es parte del fundamento. Cuando habla que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, no está hablando que lo que hemos recibido vino de Moisés, vino de los salmistas o vino de los profetas. No es de ellos, vino por medio de ellos, que es diferente. Es decir, no era el pensamiento de Moisés, no era el pensamiento y el sentir de los salmistas, y no era la óptica de los profetas. Hay una gran diferencia entre ser los originales que colocan una idea y ser el medio de expresar una idea original que otro tiene. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés expresó la idea de Dios, fue utilizado para expresar la idea de Dios en lo que es el Pentateuco, lo que las escrituras llaman también como la ley. Los salmistas fueron el instrumento de Dios para poder expresar lo que Dios colocó en los salmos. Los profetas no son sus profecías. Por eso dice el apóstol Pedro, dice que ninguna profecía es de interpretación privada, no es de interpretación exclusiva, no es de interpretación aislada, sacándola de todo el contexto profético de la Biblia. Entonces no es algo que surgió del corazón o de la mente de ellos, sino es Dios a través de ellos que ha expresado toda la palabra profética. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética.
Y dice la escritura y que hacemos bien si atendemos a esa palabra profética como a una antorcha en un lugar oscuro. Y diríamos como a una linterna, como a una lámpara en un lugar oscuro. Entonces ese es un fundamento, la ley, porque mira que el Señor Jesucristo lo usa. Dice, cuando estaba con ustedes yo les hablaba, yo les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en la ley de Moisés donde se habla de Jesús, hoy es mucho, en el Pentateuco, nomás en el Éxodo, mira todo lo que el tabernáculo, de pronto algún día tomemos ese estudio para desarrollarlo. ¿Por qué no me hacen saber por este medio, por YouTube, en los comentarios, si les gustaría que abarcáramos algún día el tabernáculo? Entonces, lo que está ahí, lo que encontramos, por ejemplo, en el Pentateuco, en el tabernáculo, encontramos a Jesús por todas partes. Encontramos unas enseñanzas de Jesús de Nazaret espectaculares. Cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, en el sacrificio de ese cordero, eso nos habla de Jesús de Nazaret. En Génesis, cuando dice el Señor, le dice a la serpiente, y colocaré enemistad entre ti, en la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Entonces está hablando acerca de Jesús de Nazaret. Es mucho lo que encontramos en el Pentateuco profético sobre Jesús de Nazaret. Entonces el Señor les hablaba a ellos de todo lo que tenía que suceder por medio de los salmos, de Moisés, de los salmos y los profetas. Sigue diciendo allí en Efesios capítulo 2 versículo 20. Juntos constituimos su casa. Quiero hacer un paréntesis. Efesios 2:20, nueva traducción viviente. Juntos tú y yo constituimos su casa. No sé si de pronto a esta altura ya estás incómodo con el mensaje. Porque de pronto tú eres de las personas que trae ovejas de otro lugar, que no es la forma correcta. No sé si estás incómodo, pero es la palabra. De eso se trata, estudiar la palabra. Ir a ver qué nos enseña. Juntos constituimos su casa. Y hago un paréntesis ahí para hablar de 1 Timoteo 3:15. Dice en la versión Reina Valera, el apóstol Pablo tiene ganas de ir a ver a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces está esta figura de casa también mostrando y hablando acerca de la iglesia. Tenemos la figura de edificio en 1 Corintios, allí también se habla de la iglesia como un huerto y aquí se habla de la iglesia como una casa y tú y yo somos parte de esa casa. Imagínate que cuando una persona va a construir, va a hacer una edificación, los ladrillos no se escogen a ellos mismos, quieren estar o no en la edificación. Es él el que va y compra los ladrillos y de pronto como ladrillos vivientes, piedras vivientes en la edificación de la casa de Dios, está al lado de un ladrillo de pronto que no te agrada mucho, pero es el ladrillo que te tocó al lado y dice que debemos vivir en armonía. Entonces dice allí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cómo debes vivir para tener una vida de éxito. Perdón, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte, defensora de la verdad. En la iglesia no es el fundamento, dice la Reina Valera, allí también dice, en otra versión dice el fundamento. En esta versión precisamente de Nueva Traducción Viviente dice fundamento, pero la iglesia no es el fundamento, sino que el fundamento es Cristo. La iglesia es fundamento de la verdad. Es decir, a través de nosotros como iglesia, el Señor expresa la verdad y nosotros somos columna y baluarte, defensores de la verdad, expresamos la verdad de Dios, expresamos la verdad de la palabra del Señor. Y sigue diciendo allí la escritura, la cual está edificada sobre el fundamento, cierro el paréntesis, entonces, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mira que aquí ya mencionas apóstoles adicionándolo. Entonces, el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
no el pensamiento de ellos, sino lo que Dios expresó por medio de los apóstoles, como lo hizo con Pablo, para que Pablo pudiera colocar el fundamento único que es Jesús de Nazaret. Entonces el fundamento no son los apóstoles, el fundamento es aquello que por medio de los apóstoles el Señor nos ha dado a conocer. Es como cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No vino otra persona a contarte eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, no, la roca y el fundamento de lo que Dios expresó por medio de Pedro, que Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Y ese Hijo del Dios viviente es el fundamento que dice Pablo que Dios lo guió a colocar, que es el fundamento de los apóstoles, el fundamento que declaró allí el apóstol Pedro después, ¿no es cierto? Ya lo vemos allí, es como apóstol, eso que declaró él respecto a quién es Jesús de Nazaret, y que el apóstol Pablo también, usado por Dios, coloca ese fundamento. Entonces dice, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal de ese fundamento, la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces el fundamento es el fundamento de la ley de Moisés, el fundamento de los salmos, el fundamento de los profetas, el fundamento de los apóstoles, y el principal de todos es Jesús de Nazaret. Entonces vemos aquí cuál es el fundamento. Sobre ese fundamento es que nosotros debemos sobreedificar. Y es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, el plano de ese edificio, el plano de esa casa. Es la palabra del Señor, el manual de cómo debemos desarrollar nuestras vidas aquí sobre la tierra para tener una vida de éxito. Entonces estamos hablando acerca de el juicio de nuestra vida, el juicio de nuestro servicio aquí para poder tener una vida de éxito desde la óptica de Dios. Bien, los materiales. Los siguientes son los materiales. Lo primero fue el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Y sobre eso vamos a edificar. Pero dice el apóstol, hay que edificar con cuidado para que el día que vayamos al tribunal de Cristo, que es donde se hace el juicio de nuestra vida, no vayamos a salir tristes. No por perder la salvación, porque es un regalo, sino porque no hemos alcanzado los galardones. Entonces, nos habla uno del fundamento, dos nos habla acerca de los diferentes materiales que nosotros usamos para construir. Y aquí me quiero detener un momento para contar una historia, quiero contarla lo más breve posible. Y cuentan acerca de un hombre que trabajaba para un señor muy rico, para un constructor impresionante, y siempre este hombre trabajó de una manera esforzada. Este hombre fue muy fiel, fue muy leal en ese trabajo allí a su jefe, a su patrón. Y ya al pasar algunos muy buenos años, él se acerca a su patrón y le dice, mira, la verdad es que ya han pasado los años, ya llevo más de 30 años trabajando contigo y ya estoy un poco agotado, estoy un poco cansado y quiero retirar. Quiero decirle que hasta hoy trabajo. Muchas gracias por todos estos años. Han sido una bendición. Entonces allí empezaron a elogios van, elogios vienen. Su patrón también le dijo, ha sido el mejor empleado que yo he tenido. Ha sido un excelente empleado. Ojalá todos mis empleados fueran como tú. Pero no te me retires todavía. Quiero hacerte una última petición. Y él dijo, pero es que ya estoy agotado. Digo, por favor, una última construcción. Quiero que me edifiques una última casa. Quiero que me construyas una última casa. Que tú me diseñes los planos. Este es el terreno y tú vas a diseñar la casa. Y quiero que por favor utilices los mejores materiales que encuentres en todo el mercado. No escatimes en gastos. Tienes chequera abierta.
Bueno, está bien, sí, señor, voy a hacer esa última casa. Después de eso me retiro. Después de eso te retiras. Y el hombre empezó ahí a construir esa última casa. Y cuando empezó, iba y buscaba de una manera exhausta los mejores almacenes, los mejores materiales para poder ir construyendo. Ya cuando iba avanzado por ahí el 20%, 30% de la construcción de la casa, ya el hombre no le puso tanta atención por su agotamiento, de pronto, por la última casa, al fin y al cabo es la última, ¿no? Ah, eso no se va a dar cuenta y empezó pues ya le metía materiales de segunda, empezó a meter también materiales de tercera clase, y la casa ya fue perdiendo realmente su valía porque lo que se pensó en un momento que iba a ser ya después perdió realmente su calidad, perdió su valor porque los materiales que empezó a utilizar no fueron los mejores materiales. Y el hombre terminó la casa. Incluso terminó antes del plazo. Y vino donde el jefe, ya listo, aquí estoy, me voy a retirar, aquí está su casa, la construí tal como usted me dijo, con los mejores materiales. Aquí están las llaves, muchas gracias. Eh, ya sabe, me pensiono, pero también necesito mi liquidación, todo el asunto. Y le dijo, sí, 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 por eso no hay problema. Y te lo dije y te lo repito, ojalá todos mis empleados fueran como tú. Y ya terminaste, sí, 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 aquí están las llaves. Dijo, bueno, puedes pasar por la oficina de personal, tu liquidación, allí diligenciar todo lo que es tu pensión, etcétera. Pero espera un momento, toma las llaves de la casa. ¿Pero para qué? Es que ese es mi regalo especial para ti. Por eso te dije que construyeras esa casa con los mejores materiales, que no escatimaras en gastos, que fuera todo de primera calidad y la mejor construcción que tú habías hecho en todos estos tiempos, porque esa casa es mi regalo especial para ti. ¡Oh, tremendo! Quedó sin palabras y con un dolor tremendo en el corazón. Ni siquiera se atrevió a decirle que le había metido al 80% de la edificación, le había metido materiales de segunda, tercera, cuarta categoría o cuarta calidad. Eh, y se fue triste porque los materiales que usó no fueron los mejores. ¿Qué materiales estamos usando nosotros para sobreedificar nuestra vida? Está el fundamento. El fundamento es inmejorable, es perfecto, es ideal. Pero ¿qué materiales estamos usando nosotros para construir esa casa? ¿Qué es nuestra vida? Cuando lleguemos delante del Señor, ¿qué, le, qué, qué juicio habrá en nuestra vida? ¿Nos dirá el Señor usaron buenos materiales o no? En los materiales dice 1 Corintios 3:12, nueva traducción viviente. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madero, heno u hojarasca, cascarilla. Son dos clases de materiales muy diferentes. Uno es el oro, la plata y las joyas. El otro es la madera, el heno y la hojarasca. Cuando esto pase por el examen del fuego de Dios, de esos ojos como llamas de fuego, ¿cuáles son los materiales que van a permanecer? El oro, la plata y las joyas. Mientras que al pasar la prueba del fuego, la madera, el heno y la hojarasca se consumirán. Los tres primeros representan una vida de éxito. Los tres primeros representan una vida sobreedificada con mucho cuidado en el fundamento que es Jesús de Nazaret. Una vida estudiosa de la palabra. Y no solamente estudiosa, una vida que aplica la palabra a sí misma. Que busca no que los demás cumplan, sino que empieza uno mismo cumpliendo. Tengo muchos defectos, tengo muchas limitaciones, tengo muchas cosas que mejorar. El Señor todavía tiene mucho trabajo en mi vida. El Señor todavía tiene muchísimo que perfeccionar en mi vida.
Y quiero con la ayuda del Señor, a partir incluso de hoy, de este momento, mejorar los materiales. Quiero tener una vida que cuando llegue delante del tribunal de Cristo, el Señor me pueda decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y pueda recibir galardones y pueda recibir premios allí. Porque quiero usar los mejores materiales para la gloria de Dios. Bendición de mi vida y bendición de esta preciosa familia que Dios me ha dado. Mi esposa, mis hijos. Para que cuando el Señor me lleve a su presencia, a la presencia de Él, no a otro lugar, mi esposita siga adelante con la iglesia. Mis hijos tengan la bendición de tener, si Cristo no ha venido, un ministerio de muchísimo mayor impacto que el nuestro. Poder ir allanando el camino para que ellos puedan desarrollar un ministerio maravilloso. Una iglesia que pueda ser bendecida por mi vida. Dejar un legado a mi iglesia. Bueno, mi iglesia no, a la iglesia que el Señor me ha dado la bendición de pastorear. Y quiero usar los mejores materiales. En ocasiones he usado madera, heno y hojarasca. Y no me alegra, no me enorgullece, no me satisface. Y sé cuál es mi madera, y sé cuál es mi heno, y sé cuál es mi hojarasca. Y con la ayuda del Espíritu Santo me hago el propósito de mejorar mis materiales para poder tener una vida de éxito, y cuando llegue el juicio de mi vida, poder ser un juicio de bendición, puede ser un juicio en el cual el Señor tenga un corazón contento y alegre conmigo. Y te invito a hacer lo mismo. Ahora, aquí la cuestión es que la única manera de tener una vida realmente de éxito es con Jesús en el corazón. Yo te quiero invitar a que reconozcas que tú has pecado. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, todos, incluso tú. Y que la paga de nuestro pecado es una separación eterna de Dios. Pero que hay un regalo maravilloso de Dios. Y ese regalo es la salvación, es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Una vida eterna en la gloria del Señor. Por medio de Jesús de Nazaret. Si no, será una vida de tormento, una vida eterna de tormento en el lago de fuego, uno de los nombres que la Biblia le da al infierno. Yo hoy te invito a que recibas a Jesús de Nazaret, no por, aunque es tenebroso el infierno, sino que empieces a amar a Dios. Dios te ha amado de tal manera que entregó a su Hijo a morir por ti, por tus pecados en la cruz del Calvario, a ser latigado, a ser escupido en su rostro, a ser golpeado en su rostro, a que su barba se le arrancaran a jalonazos, que su rostro fuera desfigurado y todo para poder permitir que la justicia de Dios cayera con todo el peso sobre Jesús de Nazaret para que no tenga que caer sobre ti, porque Dios quiere darte salvación y vida eterna. Dios quiere perdonar tus pecados. De esa manera te amó Dios, de tal manera te amó que dio a su Hijo para que tú seas salvo. Ahora te pregunto, ¿amas tú a Dios? Si amas a Dios, estás llevando una vida de éxito para la gloria de su nombre y para la bendición tuya y los que te rodean. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. La Biblia dice que si confiesas ahora con tus labios, con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y si a partir de ahora crees que realmente murió y Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y el propósito de Dios contigo empezará a caminar a partir de este momento. Te invito a que hagas esta oración y digas: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador único y personal. Y te pido que me limpies de toda maldad.
Hoy te recibo como mi Salvador único y personal y te pido que seas el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de toda la creación, pero te ruego que seas el Señor de mi vida y me guíes con tu Espíritu Santo para poder tener una vida de éxito, siendo la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo o una hija de Dios, Padre, que el propósito con el cual tú me formaste en el vientre de mi madre y me tienes vivo todavía o viva, se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada persona que ha hecho esta oración y los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que levantes muros de protección alrededor de cada uno de ellos, que los guardes de todo mal, de todo peligro y de toda retaliación del enemigo. Bendigo a la familia Ifus, Padre, y te pido que nos ayudes a sobreedificar con mucho cuidado, siendo muy, pero muy estudiosos de la palabra, y que nos ayudes a usar materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas, las joyas, lo que ellos representan, materiales, una vida con los valores bíblicos que pasan, Señor, la prueba del fuego. En el nombre de Jesús, bendigo a esta preciosa familia. Amén. Amén. El Señor te bendiga en este día. Mañana continuamos y mañana seguiremos hablando acerca de ese juicio de nuestra vida y que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo para que en ese juicio podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que este día sea un día maravilloso para cada uno de ustedes, sus cónyuges, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Un abrazo para todos.